Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xiomara Valdés Alarcón, estudiante de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy explicaré el tema de farmacología de los receptores agonistas colinérgicos, anticolinérgicos y el caso de intoxicación por órganos fosforados. Aquí les dejo mi correo para cualquier consulta. Como objetivos de la clase serán como primer punto recordar el sistema nervioso parasimpático y comprender el mecanismo de acción de la acetilcolina con su respectivo receptor para que de esta manera se pueda distinguir sus efectos en los diferentes órganos blancos. Como punto número 2 va a ser entender la clasificación de los fármacos, ya sea los parasimpático-miméticos y los parasimpaticolíticos. Y como punto número 3 será comprender los efectos en una intoxicación por órganos fosforados. Este es el índice que llevaremos a cabo. Como punto número 1 estableceremos las generalidades que se va a dar en el sistema nervioso parasimpático. Como punto número 2 vamos a hablar acerca de la clasificación y los efectos de los receptores colinérgicos. En el punto número 3 vamos a hablar acerca de la clasificación en los fármacos parasimpático-miméticos o también llamados agonistas colinérgicos. En el punto número 4 estableceremos las características y efectos de la intoxicación por órganos fosforados. Y en el punto número 5 será establecer una clasificación de los fármacos parasimpaticolíticos o también llamado anticolinérgicos. Punto número 1, generalidades. Esta diapositiva es para recordar como tal la división del sistema nervioso, que ya se ha explicado en videos anteriores, pero sí quisiera resaltar tanto las diferencias que vamos a encontrar en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora, como recordaremos, el sistema nervioso parasimpático se va a dar en situaciones de descanso y digestión, por lo que sus funciones estarán relacionadas al aumento de secreción de las glándulas exocrinas, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del peristatismo gastrointestinal, además de miosis, y que eso básicamente es por la contracción de la pupila, ¿no? Y en el caso del sistema nervioso simpático, bueno, nos va a preparar para esas situaciones de lucha o huida. Pero para fines de esta presentación, vamos a enfocarnos en el sistema nervioso parasimpático. Ahora hablaremos a grosso modo como para recordar los tipos de receptores asociados a la acetilcolina. En el sistema nervioso parasimpático en el sistema nervioso parasimpático se vamos a observar las fibras preganglionares largas, donde la acetilcolina actuará con su receptor nicotínico ganglionar, que es de tipo canal iónico. Y en las fibras postganglionares cortas se observará la acetilcolina interactuando con su receptor muscarínico de tipo metabotrópico, es decir, acoplado a proteína G, que ya en las siguientes diapositivas explicaremos su efecto dependiendo si está actuando sobre receptores M1, M2, M3, M4 o M5. Además, el sistema nervioso parasimpático es conocido como el sistema nervioso colinérgico, ya que está mediado por su neurotransmisor por excelencia, la acetilcolina. Y en el caso, bueno, del sistema nervioso simpático, solo para recordar, vamos a tener una excepción donde se va a observar que sus fibras preganglionares cortas, aquí la acetilcolinesterasa va a interactuar con su receptor nicotínico también ganglionar, y las fibras postganglionares largas, donde la acetilcolina actuará con su receptor muscarínico. Ahora, como punto número 2 vamos a hablar acerca de los receptores colinérgicos y su clasificación en el sistema nervioso parasimpático. Entonces, como ya habíamos mencionado, a nivel preganglionar va a estar mediado por receptores nicotínicos ganglionares de tipo canal iónico. Pero por ahora nos centraremos a nivel postganglionar porque a este nivel es donde se va a tener contacto en sí con el órgano diana, ¿no? Entonces, para recordar, los receptores muscarínicos van a ser de tipo metabotrópicos acoplados a proteína G y tanto M1, M3 y M5 van a estar asociados a una proteína G excitatoria. Esta proteína G excitatoria lo que básicamente va a hacer es activar a la fosfolipasa C, que va a permitir la activación del
tidil-inositol bifosfato en segundos mensajeros como el inositol trifosfato, que es el IP3, y este de acá va a permitir la liberación de calcio y además de esto activar al diacilglicerol. Este diacilglicerol como tal tiene como función activar a la proteína quinasa C y esta enzima como tal va a fosforilar proteínas dianas específicas y desencadenar una activación de la función celular. Entonces la proteína G excitatoria lo que va a hacer es activar toda esta cascada de señalización. Y en el caso de M2 y M4 va a estar mediado por una proteína G inhibitoria, donde su función será inhibir la enilato ciclasa y desactivando como tal a toda la cascada de señalización. Por lo tanto, tendrá una respuesta inhibitoria. Para fines de esta clase como tal, nos vamos a enfocar más que todo en los receptores M1, M2 y M3 que voy a explicar a continuación. Luego, con respecto a los efectos de los receptores de M1, que está asociado a una proteína G excitatoria, vamos a tener que su localización se va a dar en el sistema nervioso central. Por lo tanto, pueden ejercer una respuesta excitatoria en las neuronas, originando de esa manera convulsiones. Además también de un aumento de la secreción de glándulas gástricas y salivales. En el caso del M2 estará relacionado, su localización estará relacionada más que todo en el corazón. Por ello su función será la inhibición de la función cardíaca, disminuyendo como tal la frecuencia cardíaca, conocido como cronotropía negativa, en el nódulo sinoauricular, la disminución de la velocidad de la conducción, conocido como dromotropía negativa, y la disminución de la contracción cardíaca, disminuido como ionotropismo negativo, y esto se va a dar en el nódulo auriculoventricular. Entonces, para resumir, M1, localización a nivel del sistema nervioso central y glándulas salivales. M2 va a estar más que todo relacionado al corazón. Ahora vamos a hablar acerca del receptor M3, que es un tipo de receptor excitatorio acoplado a proteína G excitatoria, y este va a abarcar una mayor cantidad de funciones. Por ejemplo, en las glándulas exocrinas ocasionará un aumento de la secreción de estas, produciendo ya sea salivación, lagrimeo e hidrosis, conocido como sudoración. En el ojo vamos a tener que se va a dar la contracción de los músculos tanto del esfínter del iris, y eso va a producir miosis y la contracción del músculo ciliar, ocasionando acomodación. Y esto básicamente se va a caracterizar por una pupila así como puntiforme. A nivel del tracto respiratorio en los bronquios, va a ocasionar como tal una broncoconstricción y el aumento de la secreción traqueobronquial, provocando broncoespasmos. A nivel del tracto gastrointestinal, lo que va a hacer es aumentar el tono de las contracciones y la actividad secretora tanto del estómago y del intestino, ocasionando un aumento del peristaltismo intestinal y un aumento de la secreción del ácido gástrico. Ahora, en la vejiga lo que va a hacer es aumentar la micción y de esta manera el vaciamiento de la vejiga, y esto se va a dar a través del músculo, de la contracción del músculo detrusor que está envolviendo de cierta manera a la vejiga y también a través de la relajación del esfínter para que se pueda permitir el paso de la orina por la uretra. Entonces, esto es lo que va a ocasionar en la vejiga es favorecer el vaciamiento de la orina a través de un aumento de la micción. Y por ejemplo, en el endotelio de vasos sanguíneos va a ocasionar un aumento del óxido nítrico, además de esto ocasionando una vasodilatación y una relajación del músculo liso. Entonces, es importante recordar que estas funciones tanto de M1, M2 y M3, porque dependiendo a qué tipo de fármaco se le administre, va a tener un efecto estimulando o inhibiendo las funciones de la acetilcolina en sus receptores muscarínicos. Ahora vamos a hablar acerca de los parasimpático-miméticos, de los fármacos parasimpático-miméticos. Pero para esto es importante recordar el mecanismo de acción de la acetilcolina. Vamos a tener que como primer punto vamos a tener a la síntesis de acetilcolina,
pero para esto la colina va a estar formado por la colina que va a ingresar a través de un transportador dependiente de sodio. Esta colina va a llegar y se va a juntar o se va a formar con la acetil-CoA para que a través de la colina acetiltransferasa promueva la acetilación de estas dos mismas para formar acetilcolina. Entonces es así como se da el primer punto, que es la síntesis. Luego vamos a tener el almacenamiento de esta acetilcolina en las vesículas, ¿no? Es decir, como que esta acetilcolina se va a encontrar secuestrada dentro de estas vesículas sinápticas, también conocidas como Bachet. En el caso de la liberación, como tercer punto, esto va a estar desencadenado por la entrada de calcio a través de un canal dependiente de voltaje en respuesta a la despolarización de la membrana. Además, tanto proteínas como la sinaptobrevina y la sinaptotagmina, que es de color rojo, van a promover el acoplamiento, el anclaje de estas vesículas como tal a la membrana presináptica para que se pueda liberar la acetilcolina. Entonces es así como se da la liberación, y estamos en el tercer punto. Y luego se va a dar la activación de la acetilcolina como tal. Entonces, una vez ya liberada, esta acetilcolina tiene que actuar sobre sus receptores muscarínicos y nicotínicos. Recordemos que los muscarínicos ya sabemos que es acoplados a proteína G, y los nicotínicos, que son canales iónicos regulados por ligando, y se van a encontrar ya en la membrana postsináptica. Entonces, una vez que ya esta acetilcolina interactúa con sus receptores, va a ejercer un determinado efecto. Pero esa acetilcolina como tal tiene que ser inactivada, o como quieran decirlo, tiene que ser degradada, y va a ser a través de la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa va a degradar a la acetilcolina en colina y acetato. Ahora, eso es así como se da la inactivación. Ahora, pero para el siguiente paso, que va a ser el paso número 6, vamos a tener a la recaptación de colina. Esta recaptación de colina o reciclaje de colina el fin de esto como tal va a ser que se pueda formar como tal, o que sirva como para que pueda formarse más acetilcolina. Entonces, ¿cuál será como que la función de estos fármacos parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos? Entonces, el objetivo que tienen estos fármacos va a ser aumentar la función de la acetilcolina, por lo tanto, sus efectos. Y esto se puede dar a través de dos maneras, de una manera directa y una manera indirecta. La manera directa es estimulando directamente al receptor. Estimulando directamente al receptor, y de esta manera también se aumenta los efectos de la acetilcolina. Y de manera indirecta es inhibiendo al que me está degradando, en este caso la acetilcolina. Si yo inhibo al que me degrada, ya no voy a tener quien me degrade como tal, ¿no? O sea, la acetilcolina. Y voy a tener, por lo tanto, una mayor cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica para que pueda interactuar con sus receptores. Entonces, de estas dos maneras es como yo potencio mi actividad de la acetilcolina. Luego, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los agonistas colinérgicos, o también llamados parasimpático-miméticos. Vamos a tener que esta acción directa que van a tener es porque van a, de cierta manera, mimetizar, van a copiar la actividad de la acetilcolina con el fin de estimular a los receptores muscarínicos de manera directa, ¿no? O sea, van a atacar de frente. Y lo vamos a dividir en los grupos tanto de ésteres de colina como alcaloides naturales. En el caso de ésteres de colina, vamos a encontrar al betanecol, a la metacolina y al carbacol. El betanecol más que todo va a tener un efecto en el tracto urinario, favoreciendo el aumento del tono de la vejiga, por lo que se utiliza en el tratamiento de retención urinaria y vaciamiento inadecuado de la vejiga en caso no exista una obstrucción orgánica, ¿no? Entonces, ahora, como en el caso del fármaco de metacolina, es que se va a administrar por vía inhalatoria y se va a utilizar para el diagnóstico de hiperreactividad de las vías respiratorias bronquiales. Pero, ¿cómo es que se va a dar esta hiperreactividad? Para empezar la explicación, es que los agonistas muscarínicos, como tal, pueden causar
broncoconstricción y secreción en todos los individuos. O sea, esa es su función de los agonistas muscarínicos. Pero lo que pasa en pacientes asmáticos es que van a responder con una broncoconstricción muy intensa, o sea, una respuesta muy exacerbada de estos receptores muscarínicos. Eso sería con respecto a la metacolina. Ahora, con el carbacol, este carbacol va a ser un agonista tanto nicotínico y muscarínico y va a tener un uso tópico. La función como tal va a ser aliviar la presión intraocular y causar miosis en el caso, por ejemplo, de glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. El glaucoma va a estar dentro de un grupo de enfermedades oculares asociadas con la afectación del nervio óptico, generalmente con un aumento de la presión intraocular. Y esto va a estar generado por una contrarresistencia, una interrupción del flujo del humor acuoso. Recordemos que el humor acuoso va a estar como que de cierta manera drenando por aquí. Ya sea, y me quedé con lo que esto se va a dar, el glaucoma básicamente se va a dar por esta obstrucción que vamos a tener del flujo del humor acuoso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un glaucoma de ángulo abierto, donde estas estructuras de drenaje van a dejar de funcionar y por lo tanto nuestro humor acuoso, el flujo del humor acuoso se va a encontrar como que de cierta manera obstruido, interrumpido, y esto va a hacer que aumente la presión intraocular. Y en el caso del glaucoma de ángulo cerrado, vamos a ver que el ángulo iridocorneal como del iris y de la córnea se va a encontrar cerrado, y de esta manera también se contribuiría a una interrupción u obstrucción del humor acuoso, aumentando la presión intraocular. Entonces el carbacol como función, como su efecto como tal, va a ser aliviar esta presión intraocular. Además que, por ejemplo, también la pilocarpina va a tener como función, también se va a utilizar para el tratamiento del glaucoma. Ahora vamos a hablar acerca, por ejemplo, de los alcaloides naturales. Como ya mencioné, la pilocarpina también se va a utilizar como tratamiento para el glaucoma, básicamente de ángulo cerrado, y también para los casos de xerostomía. En el caso de la xerostomía como tal va a ser la disminución o la ausencia de la secreción salival. Y esto más que todo está asociado al síndrome de Sjögren. Lo que va a hacer esta pilocarpina en la xerostomía es favorecer tanto la producción de sudor, lágrimas y saliva. Ahora vamos a hablar con respecto a los fármacos de acción indirecta. Estos fármacos como tal no van a activar al receptor directamente, como si lo observamos en los de acción directa, sino que se van a unir a la acetilcolinesterasa para inhibirla. Y de esta manera yo aumento la concentración de acetilcolina, se aumenta la concentración de acetilcolina. Bueno, este cuadro lo hice con la finalidad de poder clasificar a los fármacos según su duración. Es decir, pueden estar los de acción corta, los de acción intermedia y los de acción prolongada. Los de acción corta básicamente pueden durar entre 2 a 10 minutos, los de acción intermedia aproximadamente 6 horas y los de acción prolongada hasta 30 días. La característica de estos dos primeros es que pueden ser reversibles, pero en cambio estos fármacos de acción prolongada van a ser irreversibles, es decir, se van a unir irreversiblemente a la acetilcolinesterasa, de manera que la cantidad de acetilcolina va a ser exorbitante. Ahora vamos a tener en el primer grupo a los alcoholes simples, como por ejemplo al hidrofonio. El hidrofonio se va a caracterizar por un bloqueo rápido de la acetilcolinesterasa. Y esto más que todo se va a utilizar para el diagnóstico de miastenia gravis. La miastenia gravis como tal va a ser una enfermedad autoinmune que va a generar anticuerpos contra los receptores colinérgicos nicotínicos musculares, produciendo como tal debilidad muscular. Y bueno, ¿cómo se va a utilizar al hidrofonio como prueba para la miastenia gravis? Es que precisamente, valga la repetición, mediante la prueba de hidrofonio, que va a consistir en una administración rápida de este mismo por vía intravenosa con dosis de 2 miligramos,
Decimos que una respuesta es positiva si la debilidad muscular mejoró brevemente y esto nos puede indicar que efectivamente tiene miastenia gravis. Entonces es así como se utiliza el hidrofonio para el diagnóstico de miastenia gravis. En el caso de los ésteres de ácido carbámico, vamos a encontrar a la piridostigmina, que también se va a utilizar como tratamiento para la miastenia gravis, mejorando la fuerza muscular. También vamos a encontrar a la neostigmina, que se va a utilizar para el tratamiento del hilio paralítico y también para la retención urinaria. En el caso de la fisostigmina, esta se le va a administrar para tratar sobredosis de atropina y también para los casos de glaucoma. Aquí quería resaltar este punto que tanto la rivastigmina, que también es un éster de ácido carbámico, y también fármacos como la antamina van a inhibir la acetilcolinesterasa y estos se van a utilizar como fármacos de primera línea para el tratamiento en la enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a tener como tal a los de acción prolongada y estos bloqueos van a ser de manera irreversible hacia la acetilcolinesterasa. Vamos a encontrar a los derivados orgánicos del ácido fosfórico, entre ellos a los organofosforados, y lo que mencioné anteriormente es que estos van a producir una respuesta exacerbada colinérgica debido a este bloqueo irreversible de la acetilcolinesterasa, ¿no? Y por lo tanto también una mayor estimulación hacia los receptores de acetilcolina. Dentro de este grupo de organofosforados vamos a encontrar a los pesticidas y a los insecticidas. Y esos son unos ejemplos. Otra de las características es que son altamente liposolubles y por lo tanto se van a absorber por piel y mucosas. Ahora vamos a hablar acerca de la intoxicación por órganos fosforados, que he detallado en este cuadro de acá. Ahora, la intoxicación por órganos fosforados lo que va a tener como tal es que los órganos fosforados van a inhibir irreversiblemente a la acetilcolinesterasa y por lo tanto van a promover la acumulación de acetilcolina. Además de esto vamos a ver que son altamente liposolubles y por lo tanto ya se van a absorber tanto en piel y mucosas, y su toxicidad también se va a dar por estos medios, por ingestión, inhalación y exposición cutánea. Además son usados en pesticidas y también son causantes de accidentes de tipo profesionales en fumigadores. Ahora, con este cuadro lo he hecho con la finalidad de que se pueda clasificar tanto en un grupo A, B y C. En el grupo A vamos a encontrar los gases neuropolarizantes y básicamente van a tener un efecto tóxico, extremadamente tóxico. Vamos a encontrar al tabún, al sarín y al soman. En el grupo B vamos a tener como tal a las características de que va a ser un agente potentemente y con una alta toxicidad, pero con un inicio lento. Y además de esto se puede actuar tanto por vía inhalatoria o por vía cutánea. En el caso del grupo C, vamos a tener que básicamente estos van a ser insecticidas principalmente agrícolas, como por ejemplo alparatión, y esto básicamente, por ejemplo, en el año 2003 se vio que hubo numerosos casos de intoxicación accidental. También quería agregarles como dato, es que va a existir una intoxicación por carbamatos. Así como hay una intoxicación por órganos fosforados, hay una intoxicación por carbamatos. Y estos tienen de característica que son reversibles. Y como ejemplo podemos citar al Baigón, al Agrobin y al Campeón. El Campeón más que todo lo podemos encontrar en veneno para ratas, entonces eso sería un ejemplo de una intoxicación, por ejemplo, que se puede dar por carbamatos. Ahora hablaremos de los efectos de la intoxicación por órganos fosforados. Destacar que en este punto las respuestas colinérgicas se van a encontrar exacerbadas por la hiperestimulación debido al aumento de la acetilcolina interactuando con sus receptores, ya sean muscarínicos
o nicotínicos. Por ello, tendremos estos síntomas graves, por decirlo así, a nivel de los receptores muscarínicos. Estos pueden ser apnea por broncoespasmos debido a la broncoconstricción, una bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. También vamos a tener esta sudoración intensa, que es la diaforesis, la cialorrea, que es esta hipersalivación, la miosis, que es la contracción de la pupila, la lacrimación, la diarrea, que se va a dar por un aumento del peristaltismo, y la micción, un aumento de la micción. Por otro lado, a nivel de la placa motora, se encontrarán las fasciculaciones y también parálisis muscular. A nivel del sistema nervioso central podemos encontrar tanto delirio, depresión del centro respiratorio y también convulsiones. Como tratamiento se le puede administrar atropina a dosis de 2 a 4 miligramos. Es importante destacar que la atropina va a ser un fármaco dependiente de la dosis, ya que en dosis menores como 0.5 aproximadamente nos puede originar síntomas como bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca, pero eso es a dosis muy bajas. Por eso es que resalto este punto que tiene que ser de dosis de 2 a 4 miligramos y tiene que ser por vía intravenosa o intramuscular. También vamos a tener a la hidroxilamina, a los ácidos hidroxámico y a las oximas, que van a tener como función también activar la acetilcolinesterasa con una mayor rapidez. Esta es la pregunta número 1. Pueden pausar el video y responderla. Ahora vamos a proceder a la lectura del caso. Paciente varón de 68 años, es importante resaltar la edad del paciente, significa que ella es un adulto mayor. Viene acompañado de su hija a la consulta médica. Ella menciona que ha notado que su padre ha empezado a olvidar los nombres de las personas. En una oportunidad se le había encargado comprar al mercado unas cosas para el almuerzo y apareció en la noche en su casa sin recordar del pedido. Su hija refiere que a su abuelo le diagnosticaron con enfermedad de Alzheimer y se encuentra preocupada por la situación de su padre. Se le evalúa al paciente mediante unas pruebas neuropsicológicas y además ciertos criterios clínicos y se le indica que está cursando la enfermedad de Alzheimer. Además se le explica al paciente que estas terapias farmacológicas, es importante también resaltar esto, que de cierta manera van a generar un retraso modesto en la progresión del deterioro cognitivo, mas no una terapia curativa como tal. ¿Qué fármaco de primera línea, que tiene la característica de ser un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa, tiene menor efecto a nivel gastrointestinal, se le indicaría al paciente? Entonces, como tal, tenemos al fármaco de la ribastigmina, que recordemos como tal va a ser un éster de ácido carbónico que va a tener un bloqueo reversible hacia la acetilcolinesterasa y va a actuar de una manera indirecta. Y esto como tal son los fármacos de primera línea para el tratamiento en la enfermedad de Alzheimer. Recordemos como tal que la enfermedad de Alzheimer en sí no tiene cura, sino que sí puede generar como que un pequeño retraso en la progresión del deterioro cognitivo. Ahora vamos a hablar acerca de los parasimpaticolíticos. En el caso de los parasimpaticolíticos, yo lo asocio más que todo que estos fármacos van a ocasionar una lisis de la acetilcolina. Por lo tanto, se dará una inhibición de sus efectos de la acetilcolina en sus receptores. Y estos se van a clasificar tanto en alcaloides naturales, en los semisintéticos y en los sintéticos. En los alcaloides naturales vamos a encontrar la escopolamina y a la atropina. Como ya lo mencioné anteriormente, la atropina va a ser un fármaco dependiente de dosis, porque por ejemplo, a dosis de 0.5, que son básicamente, se podría indicar que son dosis terapéuticas, van a ocasionar una depresión a nivel del sistema nervioso central y también podría generar una bradicardia transitoria. Bradicardia transitoria, que es la disminución cardíaca leve, ¿no? Pero en cambio, a dosis de 2 miligramos por vía endovenosa,
como les mencioné, en el tratamiento para intoxicación por órganos fosforados, puede revertir el efecto, aumentando como tal la frecuencia cardíaca, o sea, es decir, una frecuencia cardíaca rápida, produciendo también la disminución de las secreciones de las glándulas. Vamos a tener que va a tener un efecto en la dilatación de las pupilas y además de la disminución de la motilidad intestinal. Pero en cambio, si se aumenta mucho más la dosis, puede ocurrir una excitación exorbitante a nivel central y de esta manera generar irritabilidad, desorientación y alucinaciones, hasta causar coma o parálisis. En el caso, por ejemplo, del grupo de los semisintéticos, vamos a tener aminas terciarias también y vamos a tener a la homatropina, que va a tener un efecto, un efecto de la midriasis y va a ser de uso terapéutico en pacientes con uveitis. Ahora, en el caso de la oxibutinina, lo que se va a indicar es que se puede dar para tratamiento de una vejiga hiperactiva. En el caso de una vejiga hiperactiva, esta vejiga lo que va a hacer es ocasionar una incontinencia urinaria, es decir, que se quiere ir al baño a cada ratito, ya que hay una mayor contracción del músculo detrusor que va a hacer que dé ganas de orinar en cada momento. Por lo tanto, el efecto de la oxibutinina va a ser, como tal, disminuir el tono y la motilidad de las células del músculo liso del detrusor. Y de esta manera se podría aliviar los síntomas de una vejiga hiperactiva. Ahora, en el grupo de los sintéticos vamos a tener como aminas terciarias a la tropicamida y aminas cuaternarias al bromuro de hiperatropio o tiotropio, causando como tal su función broncodilatación, es decir, va a inhibir competitivamente a los receptores muscarínicos. Y esta broncodilatación lo que nos va a favorecer, por ejemplo, en enfermedades pulmonares obstructivas como EPOC y asma. Por ejemplo, en el caso de asma, lo que va a ocurrir es que las glándulas, en el caso de asma, lo que va a ocurrir es una broncoconstricción como se puede observar acá, o sea, va a haber una disminución del lumen de los bronquios y además un aumento de la secreción de las glándulas en el flujo aéreo. Lo que el bromuro de paratropio ayudará a revertir estos efectos, ¿no? Ocasionando broncodilatación. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de la atropina. Vamos a hablar acerca de la atropina. La atropina, como tal, va a ejercer un bloqueo competitivo y reversible. Este bloqueo competitivo y reversible va a indicar que se puede revertir si se aumentan las concentraciones de acetilcolina. Por ello, se dice que la atropina también va a ser un antagonista, es decir, va a inhibir los efectos en los receptores muscarínicos M1, M2 y M3. Ahora, dentro de los efectos como tal de la atropina es aumentar la frecuencia cardíaca, pero ya indiqué que eso tiene que ser a dosis de alrededor de 2 miligramos. Porque, por ejemplo, a dosis baja puede originar una bradicardia transitoria, eso específicamente a dosis de 0.4 y 0.6. También podríamos tener efectos en la disminución de la secreción de glándulas exocrinas, disminución del tono y la motilidad de los músculos lisos, es decir, disminuir la urgencia de la cistitis y además de esto, disminuir la hiperactividad colinérgica en el sistema nervioso central. Además de esto puede originar midriasis. Les puse esta imagen porque es aquí como se observa el bloqueo competitivo que va a tener la atropina con respecto a la acetilcolina. Entonces, la atropina de cierta manera actúa en este receptor, en los receptores muscarínicos para que deje la acetilcolina de un lado y disminuya los efectos colinérgicos, ¿no? Entonces, como indicaciones vamos a tener que se va a utilizar en intoxicaciones colinérgicas
Y estos como tal van a tener o van a revertir los efectos muscarínicos como la broncoconstricción, generando broncodilatación. Y además, ojo con esto, que no va a revertir los efectos nicotínicos, que va a ser, por ejemplo, la debilidad muscular. Esto de acá no revierte la atropina, tiene que ser revertido por otro tipo de fármacos. Y ojo que también van a actuar sobre receptores muscarínicos, solo muscarínicos. Ahora, esta sería la pregunta número 2. Les dejo un momento para que puedan resolverlo. Bueno, como pregunta número 2, tenemos que un joven estudiante de medicina en su práctica del hospital observa que llega a emergencia un joven de 20 años convulsionando con una sudoración intensa. Esta sudoración intensa es conocida como diaforesis, bradipnia, cialorrea. También vamos a encontrar que va a estar acompañado de emesis, que son los vómitos, y además sus pantalones se encontrarán mojados por orina. Que es decir, que hay un aumento de la micción. Al examinar sus ojos se evidencia miosis, que va a ser la contracción de la pupila. Su madre refiere que vio a su hijo con una botella en la mano y se adjunta la foto. ¿Qué fármaco se le administraría para poder revertir los efectos y a qué dosis? Entonces, básicamente eso nos está dando el caso como tal de una intoxicación por órganos fosforados, como puede ser el Lorsban, que es un tipo de insecticida agrícola. Entonces nos está indicando una intoxicación por órganos fosforados. Pero ¿a qué dosis? Como lo mencioné, a dosis bajas de 0.5 alrededormente, lo que me va a originar es una disminución cardíaca leve. Entonces tiene que ser a dosis de 2 a 4 miligramos para que de esta manera pueda revertir los efectos de la intoxicación por órganos fosforados, ocasionando una mayor frecuencia cardíaca. Además de esto, se puede revertir los efectos. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Me basé en el Goodman, en el Velázquez, además de las clases teóricas del 2022 de la doctora Salas. Bueno, eso sería todo con respecto a mi presentación. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.